Hola, soy Francisco. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una salsita de chile de árbol que está deliciosa. Esta salsa la pueden usar para cuando hagan pozole rojo, pozole blanco, pozole verde, una birria, tacos dorados, tostadas, sopes, enchiladas y cualquier otro antojito mexicano. Ok, se las recomiendo, está muy rica. Ok, aquí vamos a dar la receta. Vámonos. Ok, para esta salsa de chile de árbol vamos a utilizar chile de árbol entero. Yo compré dos bolsas de 2.25 onzas. Entonces la compré dos porque vienen medias poquitas, no vienen muchas. Entonces para que nos alcance. También le vamos a echar una cucharada, 1 tablespoon, 15 mililitros de consomé de pollo. Vamos a echarle un tomate y 3 ajos. Estos ajos son 2 grandes y uno mediano. Si no tienen grandes, entonces utilicen 4 medianos. Antes de poner los chiles, asegúrense que sus chiles no traigan el palito este. Estos chiles que yo compré ya vienen sin el palito, pero muchas veces todavía lo siguen trayendo. Aquí mira, por ejemplo, si se dan cuenta, en esta bolsa, miren, ven como todavía a veces traen el palito, para que tengan cuidado, porque no es bueno que salgan los palitos en la salsita. Ok, ahorita les voy a decir cómo empezamos en la preparación. Como se puede observar, aquí ya ando revisando los chiles para estar seguro que no tengan ningún palito. Entonces voy a nomás verificar que no, como aquí mira que hay uno que lo trae, se lo quito porque no quiero que salga la salsa con los palitos de los chiles secos. Ya si se nos llega a pasar uno, aunque va a ser muy pequeño, entonces no hay mucho problema. Aquí hay otro, pero es mejor que no traiga ningún palito. Ok, ahorita los vamos a darles una lavadita. Aquí hay otro, una lavadita, y le vamos a poner la agua. Vamos a llenar, le vamos a llenar por aquí así de agua, más o menos, por aquí así, que tape todos los chiles y el tomate. Y vamos a empezar a hacerlo. Bueno, aquí ya tenemos nuestros chiles, pues ya les pusimos el agua. Lo que pasa que cuando le pones el agua, los chiles flotan. Ahí si los ven, están flotando, pero tiene hasta por aquí así de agua. Entonces lo vamos a poner en alto por el momento y le vamos a agregar el tomate. Entonces un tomate nomás para todos los chiles, es todo lo que necesitamos, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar que hierva. Bueno, ya tiene como 5 minutos, ya está empezando a hervir. El tomate acá está abajo. Entonces le vamos a, ya en cuanto empiece a hervir, entonces cuando lo vamos a tapar y después lo vamos a bajar a mediano. Bueno, ya empezó a hervir. Entonces ya que está hirviendo, le vamos a bajar a mediano. Y lo vamos a tapar. Vamos a tener cuidado que no se esté tirando. Y ya empezó a oler, ya huele rico el chilito. Ahí va. Entonces vamos a dejarlo unos 20 minutos aproximadamente para que se cosan bien. Entre 20 y media hora. Entre 20 y media hora. Vamos a darle 20 minutos. No, bueno, aquí ya nuestro chilitos ya le quedan segundos. Ya va a decirnos que ya pasaron los 20 minutos. Sigue hirviendo. Y entonces ya lo vamos a apagar. Le vamos a apagar el fuego. Y los vamos a dejar reposar a que se reposen, que ya no estén calientes para molerlos.
una media hora, 40 minutos más o menos para que ya no esté tan caliente. Ahora sí, ya estamos listos con los chiles, ya están más o menos frillones, ya no están tan calientes. Entonces los vamos a echar a la licuadora. Ahí va el único tomate que hay. A esta salsa yo también le digo la salsa de los 100 chiles con un tomate. Porque son aproximadamente 100 chiles los que vienen entre las dos bolsas. Entonces lo que vamos a hacer... Uy, anda cayendo por todos lados. Vamos a echar aquí. Yo creo que vamos a tener que hacer 2. También le vamos a echar una cucharada de consomé de pollo y los 3 ajos. Ok. Vamos a echarle eso allí. Vamos a echarle un poquito juguito. A ver. Sí. Y estos ahorita me sobran poquitos. Estos ahorita los vamos a moler. Vamos a ponerlo así. Ok, lo vamos a dejar como 1 minuto, 2 minutos que quede bien molidito. Para que se muelan muy lo que son las semillas. Entonces ya que quedó, ahorita vamos a moler el resto y lo vamos a echar todo juntos. A este ya no le vamos a echar nada, porque ya todo el ajo y el consomé ya lo tiene acá de este lado. Simplemente vamos a terminar de moler esto. Ahora sí, ya quedó bien molidito. Lo juntamos todo. Lo revolvemos para que se revuelvan bien lo del ajo con el consomé. Y ahora vamos a probarlo. A ver qué tal. Vamos a hacerle la prueba. Este no lo voy a hacer así porque es mucho. Me voy a enchilar. Simplemente voy a mojar la tortillita. Está bien efectiva. Media enchilosita, ahí está enchilosita. Pero bien rica en sabor. Ok, para que la hagan. Provecho. All right.